Bueno, cada vez que Agustín Laje saca un libro, pesan más y más y más. Este casi no puedo ni levantarlo. Hace falta una grúa para levantarlo. ¿Cuántos capítulos tiene Globalismo, tu nuevo libro, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto estar acá. Tiene 7 capítulos, Ya. 600 páginas. En principio tenía que tener la mitad de páginas, pero se me fue un poco la mano. Ya veo. ¿Este es el más largo? Sí, es el más largo. Sí. Definitivamente. Ok, so, globalismo. ¿Cuál es la diferencia entre globalismo y la globalización? Bueno, son palabras que en efecto suenan bien parecidas, pero no son lo mismo. Globalización es un término más popular. A la gente le suena mucho más la palabra globalización que globalismo, entre otras cosas porque tiene más tiempo. La palabra globalización es de la década de 1980, aparece en el contexto de la administración de empresas, la economía, el comercio, y es una palabra esencialmente económica. En la década del 90 se populariza como la interconexión comercial del mundo, es decir, poder tocar un botón y mover tus ahorros, por ejemplo, de Estados Unidos, no sé, a Francia. Ok. Lo volvés a tocar y lo mandás, no sé, qué sé Pero yo, eso- a Italia. ¿Eso es bueno o malo Es muy para bueno. el ser humano? Eso es muy bueno, eso es muy bueno. La interconexión comercial ha sido muy buena para la economía del ser humano. Por ejemplo, tocar un botón y le das empleo a alguien que está en la India y que te ofrece su mano de obra para algo que necesitas vos en tu país. O tocas un botón y importas un producto a tu país. Eso se llama globalización. Esa es la parte, esos son los pros. Eso es, digamos, un fenómeno económico que marca el mundo en el que vivimos. Ok. Ahora, globalismo es un concepto político, no económico, político. Refiere a la forma en que se gobierna a los hombres y tiene relación con la concentración de poder que están teniendo cada vez más los organismos internacionales. Suena como control. Como control. Claro, los conceptos políticos siempre tienen relación con la forma en que se controla a los hombres. Los conceptos económicos, la forma en que se trabaja, se intercambia, se produce. Por eso son dos ámbitos distintos. Ahora bien, desde el siglo XVII hasta nuestro siglo XXI, la autoridad suprema se llamaba Estado. Es decir, yo ahora estoy en los Estados Unidos, yo soy argentino, yo vengo y me acojo aquí a las normas estadounidenses porque el Estado es soberano. El Estado es el que determina su futuro político y sus normas para poder llegar a ese destino político. Ahora, en nuestro siglo está dándose un fenómeno que es el que yo investigo en este libro, que es que organismos supraestatales, organismos que no son estatales, sino que están por encima de los estados, cada vez van amasando más y más y más poder y es muy difícil controlarlos porque no elegimos quiénes están actuando desde allí. Pero ¿quiénes son esas personas? Estás describiendo como una especie de mago de Oz. Bueno, vamos a dar algún ejemplo. Organización de Naciones Unidas. En principio es una organización que en sus orígenes prometía garantizar la paz en el mundo, la seguridad, y eso estaba muy bien. Es una organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, vos hoy haces lupa en la Organización de las Naciones Unidas y tenés organismos para absolutamente todo lo que se te ocurra. Salud, educación, industria, agricultura, empleo, todo. Funciona como un megaestado. Más aún, por ejemplo, en el año 2015, Naciones Unidas creó algo llamado Agenda 2030. Son 17 objetivos, son 169 metas que pretenden que todas las naciones las cumplan a más tardar para el año 2030. Por eso se llama Agenda 2030. ¿Cuántas personas diseñaron esa agenda? Según la propia ONU, 87. 87 personas creando una agenda para 8.000 millones de seres humanos. Personas que no sabemos ni quiénes son. De hecho, yo apuesto a que el 99% de la gente que nos escucha en este momento no conoce algo llamado Agenda 2030, pero esa Agenda 2030 ya determina metas y objetivos para la humanidad. Hablas de la Agenda 2030 aquí en tu nuevo libro. Sí, hablo y hago una investigación bastante exhaustiva sobre el tema. ¿Se considera o tú consideras que la Agenda 2030 es de izquierda? Sí, es muy intervencionista. Por lo que le cae tan bien a los políticos es porque les legitima la expansión del Estado en todas las esferas. Y en principio los objetivos son muy, muy loables. Por ejemplo, el objetivo 1 es hambre cero. Dice, pero claro, yo quiero hambre cero, a mí me encanta la Agenda 2030. La pregunta es, ¿necesitamos que la ONU nos diga que es bueno tener hambre cero? No, las naciones lo saben por sí mismas. Pero es algo malo que lo digan. No es algo malo, el problema es que atrás de eso viene no solamente una serie de políticas, sino una serie de engaños. Por ejemplo, hoy en el año 2024 tenemos más hambre en el mundo que en el 2015 cuando la Agenda 2030 se lanzó.
Por ejemplo, la Agenda 2030 dice paz mundial. De acuerdo, estamos todos de acuerdo con la paz mundial. Ahora, año 2024 tenemos más guerras que en el 2015, cuando empezó la Agenda 2030. Y así en general, educación plena. Hoy la educación es peor que en el año 2015 porque después de 2 años del COVID y todo lo que vivimos, ha tenido un impacto increíble sobre los más chicos. Entonces, ¿a qué juega esta gente? Te ponen objetivos con los que todos estamos de acuerdo, por medio de los cuales generan burocracia global, más impuestos, más exención, o sea, más poder de las naciones para estos organismos, y al final de cuentas fracasan y dicen, fracasamos porque no tenemos suficiente, fuerza política. Denme más fuerza política, más fuerza económica y vamos a tener hambre cero. Yo no estoy aquí para defender las Naciones Unidas, yo creo que cometen muchos errores y fallan en muchas ocasiones, y ignoran muchas barbaridades que pasan a nivel global, desafortunadamente. No son perfectos, pero en base sí, no estoy defendiendo ni un proyecto ni el otro, pero en base de decir, hey, hambre cero, que nadie sufra, que nadie muera de hambre en el mundo, en su esencia no es nada malo. No, es bueno, pero es estéril también. Es estéril, es decir, decimos hambre cero y bueno, hay políticas que sirven para hambre cero y hay políticas que no sirven para hambre cero. Díganme cuáles son entonces las políticas que ustedes quieren. Como estás definiendo entonces el proyecto 2030 es de izquierda. Al otro extremo, a la derecha, está el proyecto 2025. ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto 2030 y el proyecto 2025? Mira, el 2025, te soy sincero, no tengo idea lo que es. ¿No sabes? No, es algo... Suena como Trump ahora, porque él también lo niega. Sí. Sé que es algo que le digan a Trump, sé que es algo que tiene que ver con este país. Fuera de este país no lo conoce absolutamente nadie. Eso es algo puro americano, entonces. Sí, es puro americano. Es decir, afuera no es un tema, ni sé bien cuáles son las políticas que esto impulsa. ¿Tú consideras que la globalización ha sido una herramienta de los élites, entonces? El globalismo. La globalización no, la globalización es otra cosa. El globalismo sí, y por ejemplo, podemos poner algunos casos. Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial es un foro que se realiza todos los años en Davos, dirigido desde 1971 por un señor llamado Klaus Schwab. Allí va Bill Gates, George Soros, va todo ese tipo de gente. Y ellos mismos lo dicen, esto es un club donde definimos la agenda del mundo, definimos la agenda global. A tal punto que, por ejemplo, la gente que está en el Foro Económico Mundial financia muchos de los organismos de Naciones Unidas. Naciones Unidas no es una entidad meramente pública, sino que los recursos suelen venir de empresas. O sea, hay una suerte de privatización del espacio público internacional. Por ejemplo, la OMS está financiada sobre todo por un señor llamado Bill Gates, que es miembro a su vez del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial no está abierto ni a vos, ni a mí, ni a los muchachos que están acá, porque para ser miembro de ese foro tenés que tener mucho dinero. Y ni siquiera tu dinero te asegura entrar en todas las salas de reuniones. Cuando vos llegas al foro te dan una suerte de sticker con un color, y ese color te da acceso a ciertas áreas. Los más importantes del foro se reúnen en un área específica y después hacia abajo vas teniendo accesos un poco más restringidos. De ahí sale mucha cosa. Por ejemplo, de ahí ha salido la idea de controlar la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es todo lo que tiene que ver desde redes sociales hasta bioingeniería, pasando por inteligencia artificial. Esta gente dice, nosotros tenemos que controlar esto porque esto se viene bastante pesado y las consecuencias van a ser importantes. Con lo cual, ¿hay una élite? Sí, obviamente, siempre hay élites. Y hay élites en todos los ámbitos. Hay élites en el ámbito de la música, hay élites en el ámbito de Hollywood, hay élites en el mundo del Estado y hay élites en el mundo internacional. Estas son élites internacionales, porque su interés es definir agendas para el planeta. Hablando de estas agendas, hablando del dinero, del control, del poder, ¿no? Vamos a hablar de lo que yo considero gente élite que tienen el dinero que pueden influenciar verdaderamente cambio en el mundo. Sí. Y si tú crees que estas personas han hecho algo bueno con ese dinero y con ese poder que tienen, o se han quedado cortos, o deberían hacer más, o si son un peligro para nosotros. Bill Gates. Mira, yo creo que es un peligro. ¿Por qué? Porque él con su dinero tiene hoy un poder político internacional sobre África, sobre lugares de Asia, lugares de Medio Oriente, América Latina. Aquí en Estados Unidos ha invertido un montón en esta campaña presidencial también. En efecto, bueno, aquí los multimillonarios en general ponen bastante dinero en todas las campañas políticas y aquí se da otra cosa
que es que en cada campaña política hay más y más dinero. No es más o menos que la curva está estabilizada, sino que en Es una locura. cada 4 años se inyecta el doble de dólares de lo que se inyectaba en la anterior. Sí, es una locura. Y Bill Gates tiene un tema que es su gran tema, que es la natalidad. El gran asunto de Gates es cuánta gente hay en el mundo. De hecho, él cuenta que cuando creó su fundación junto con Melinda, el gran asunto era cómo limitamos la población. Él tenía muchos contactos con la gente de Planned Parenthood, entonces ha financiado sobre todo, por ejemplo, al Fondo de Población de las Naciones Unidas, que se encarga de ese tipo de cuestiones. Cuestiones que pueden ir desde anticoncepción, que uno, digamos, ahí, bueno, yo en esos temas ni me meto, pero después puede ir a otros temas un poco más complicados como abortos, por ejemplo. Pero no pensaría que alguien como Bill Gates, que vende computadoras, quiere que vayan más seres humanos para venderles más computadoras. Yo creo que cuando uno gana tanto dinero, ya no piensa como vos y como yo. Es decir, si yo hoy gano $1 millón, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, no voy a dormir esta noche, voy a estar en shock. Ahora, cuando ganás muchos millones de dólares cada día de tu vida, ya se empieza a volver un poco aburrido y lo que necesitas es cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Vamos a regresar a mi lista. ¿Ha cambiado el mundo para bien o para mal o se ha quedado corto? Jeff Bezos. Bueno, Bezos también ha estado financiando mucha agenda progresista, mucha agenda woke. Lo que ofrece Bezos es un producto que ha mejorado las condiciones de los seres humanos, que es Amazon. Es decir, económicamente, espectacular, lo mismo que Gates. Económicamente, por supuesto que han traído innovaciones tecnológicas que las usamos todos los días y que son excelentes. Ahora, la ideología política, cuando se anuda el capital, bueno, en estos dos casos que estamos mencionando, son multimillonarios que han apoyado las agendas progresistas en los últimos años. Mark Zuckerberg. Te puedo decir lo mismo, solo que en este caso, bueno, Mark Zuckerberg lo ha dicho él en el Senado de Estados Unidos hace algunos años cuando les preguntaban por qué había tanta censura a los conservadores en Facebook. Y Zuckerberg dijo, bueno, esto es muy simple porque en Silicon Valley somos de izquierdas. Somos de izquierdas. Ahora se ve que el discurso de Zuckerberg está empezando a cambiar un poco. Ahora dice que es libertario. Ahora dice que admira a Javier Milei y ahora dice que el gobierno de Estados Unidos de Biden lo empujó a censurar durante el COVID-19. Elon Musk. Elon Musk, mira, te tengo que decir una cosa un poquito al revés. Porque, por ejemplo, el producto que ofrece Elon Musk a mí me da un poco de temor. Todas estas cuestiones de robots simulando ser seres humanos me pintan a mí un mundo un poco distópico. O sea, no es de mi mayor agrado ese tipo de producto, lo tengo que decir. Es decir, cuando yo veo, por ejemplo, en Asia, ya hay lugares donde los ancianos son cuidados por aparatos y no por otros seres humanos, cuando la gente está tan sola que se termina haciendo amigo, como la película Her del año 2014 con Joaquín Phoenix, que te enamorás de tu iPhone, eso para mí es, digamos, la calidad humana se viene abajo. Pero en el caso político, Elon Musk sí que ha hecho algo muy importante, que es traer libertad a lo que era Twitter. Y por contraste, la gente empezó a darse cuenta que en las otras plataformas de redes sociales había bastante censura, a tal punto que las otras redes sociales están bajándole un poquito la censura. Si yo comparo la censura que había en YouTube hace 3, 4 años con la que hay hoy, yo te puedo decir, hoy yo me siento mucho más libre en YouTube de lo que me sentía antes. Y ese fue efecto Musk. El efecto Musk también ha afectado negativamente, en mi opinión. CBS acaba de sacar, lo vi incluso esta mañana, un estudio donde desde que él compró Twitter, que ahora es X, la cantidad de noticias que he comprobado es que han sido falsas y que él lo ha retuiteado o re-exeado, ¿no? O sea, para mí X siempre va a ser Twitter, ¿no? Pero que él ha montado en su plataforma y que sigue repitiendo es, en mi opinión, es algo peligroso, ¿no? Cuando tú sabes que es algo que es una mentira y tú sigues propagando esa mentira, eso es horrible. Ahora, vos sabés, yo creo que en realidad el enfoque es otro. Yo creo que no es nada fácil mentir hoy. Hay muchas más mentiras, pero sabemos que son mentiras. Y muchos lo aceptamos como si fuese una realidad. Bueno, ahora eso es la decisión de cada quien de si quiere vivir en mentira o no. Para aquellos que pueden descifrar qué es una mentira y qué es verdad.
Bueno, pero por eso la competencia de voces en redes sociales lo que te genera es eso. Gente que te diga, mira, eso es una mentira. No, esto no es una mentira por esto y por esto. Ahora, en otra época, nadie decía hay muchas mentiras porque no había nadie que pudiese levantar la voz a menos que tuviese un estudio de radio o un periódico o una estación de la televisión. Entonces yo creo que las redes sociales lo que han puesto de manifiesto es cuán mentiroso es el ser humano. Bien mentiroso, ya lo sabemos. Claro. En la lista último que te quería preguntar, Sí. ¿ha hecho bien o mal con su poder y su voz Agustín Laje? Yo no tengo ningún tipo de poder más que escribir algunos libros. No, a ver, yo simplemente escribo lo que investigo, a mí la verdad sí me importa. Por eso, por ejemplo, todas las páginas de este libro vas a ver citas a pie de página, citas que a veces son más grandes que las propias páginas, porque quiero que la gente diga, ¿de dónde sale esto? Bueno, acá está el documento, acá está el informe, acá está la bibliografía. Anda y fíjate. Si querés fijarte, ahí está. Entonces, lo que yo trato de hacer es empujar el valor de la verdad y meterme con temas delicados y sobre todo, ¿sabes qué? Una cosa más, trato de anticipar temas. Esto hoy, por ejemplo, no es un tema que esté en la cabeza de la mayoría de la gente, pero como yo veo que esos organismos internacionales cada vez tienen más poder, digo, voy a escribir un libro al respecto a ver si nos despertamos antes de que el poder de esa gente siga creciendo. Este es para mí. Ese es para vos, Enrique. Te lo agradezco. Claro. Globalismo, el nuevo libro de Agustín Laje. Y te tengo que preguntar, porque sé que te preocupa mucho, igual que todos nosotros, Sí. tu país, Argentina, con tu nuevo presidente, Milei. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo está Argentina? Excepcional. A ver, ¿cómo viene la cosa? Estamos muy mal, pero no hay que ver la fotografía, sino la película. Javier Milei asume el 10 de diciembre del año 2023. De hecho, me acuerdo que en el 2022, cuando estuve con vos, te dije, se está levantando una nueva derecha, vamos a ver outsiders, vamos a ver muchas sorpresas. Bueno, la primera sorpresa la tuvimos en mi país. 10 de diciembre del 2023 asume Javier Milei. Vamos a hablar del tema más importante para la política argentina en los últimos años, inflación. Ese mes, esa primera semana de diciembre, la inflación corría al 1% diario. Esto, si vos lo anualizás, se te va al 3.600% anual. Inflación 3.600% corriendo al 1% diario en diciembre. Segunda semana de diciembre corría al doble. Todo diciembre la inflación mensual fue arriba del 25%. Vos imaginate acá cómo les ha pegado una inflación que anual está por debajo del 25%. O por ejemplo en Europa, cómo lloraron la inflación con el COVID, que era de un 6 o de un 7% anual. En Argentina, 25,5% mensual en un solo mes. Javier Milei asume con ese escenario. Bueno, hoy en cuánto está la inflación, hoy la última mensual estaba en 3,5. Ha venido cayendo la inflación, el riesgo país se desplomó, estaba en 3.000 cuando él asumió, ahora está en 1.000. El desempleo está también bajando en los últimos 3 meses. Además, en otras cuestiones que son muy importantes, el dólar en relación con el peso argentino está por debajo de lo que estaba cuando él asumió el poder. O, por ejemplo, en temas de seguridad, se controló el narcotráfico en la ciudad de Rosario, que es una ciudad muy caliente. O, por ejemplo, la izquierda, que se había adueñado de las calles en un fenómeno argentino que se llama piqueteros. Los piquetes en Argentina es que te aparecen 5 tipos, dicen esta calle es mía y nadie puede pasar. Ya eso se acabó. Y ya no se ve, ya no hay nada de eso. Y eso es un fenómeno de 20 años. Entonces, la cosa para Milei viene muy bien. El problema que tiene Milei es que su poder político es muy débil porque no tiene ni gobernadores, ni alcaldes, ni legisladores. Es él con la opinión pública. Y las elecciones del año que viene promete Milei arrasar en las urnas y ahí van a venir las reformas más fuertes. Me encantaría tener una entrevista con él. Sé que eres muy amigo de él. Sí. Puede ser o aquí, cuando esté en Miami, Se lo voy a o decir. en Buenos Aires, en la Casa Rosada. Me encantaría. Me encanta mucho Buenos Aires. Sí, claro. Vamos a hacer todo lo posible para que se dé, con gusto. Agustín Laje, siempre bueno verte. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Igual. Si viste este video completo, significa que tú me quieres. Te lo agradezco. Ahora suscríbete